para la economía de las familias yucatecas en el inicio del ciclo escolar. Esta semana concluirá la distribución de los útiles y uniformes escolares del programa Impulso Escolar en las 2.086 escuelas primarias y secundarias de la entidad, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal. Estas entregas las empezamos la semana pasada y debemos de cubrir el 100% del estado la próxima semana. En este ciclo escolar 2019-2020 se entregarán 274.619 paquetes de útiles, 208.533 pares de zapatos, 417.066 camisas de uniforme y 208.533 mochilas, con la inversión de 92.5 millones de pesos. Si nosotros no diéramos estos apoyos, ¿saben cuánto estaría gastando cada padre de familia? Alrededor de 1,500 pesos para comprar los útiles, la mochila, los zapatos y las camisas. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Es muy difícil padecer una enfermedad, pero más que esta te imposibilita acudir al médico a tratarla. Doña Tini, como lo conocen sus seres queridos, es una de las yucatecas beneficiadas con las 18 brigadas de médico a domicilio que acuden a 60 municipios. Una desviación en la columna vertebral y su avanzada edad impidieron por años a Faustina Eck que recibe el cuidado médico adecuado al no poder ir a su consulta, situación que cambió con el programa Médico a Domicilio, por medio del cual el gobernador Mauricio Vila Dosal acerca medicinas y servicios de salud a los yucatecos que más lo necesitan. Con el inicio de la tercera etapa de Médico a Domicilio, son 18 brigadas médicas que atenderán a la población de 60 municipios, se sumará a las más de 9.200 personas atendidas de octubre de 2018 a la fecha. En Teabo, Vila Dosal visitó a Tini, como también la llaman sus familiares y vecinos. Presenció la atención integral otorgada por una de las 18 brigadas de salud del esquema, las cuales se integran por un médico, una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un promotor de la salud. Después del chequeo médico de rigor, se conoció que Faustina, a sus 87 años de edad, no padece alguna enfermedad crónica degenerativa, pero que sí tiene un caso grave de desnutrición, porque pesa menos de 31 kilos, por lo que el gobernador instruyó a la brigada dar seguimiento a su caso para mejorar la salud de la paciente y así propiciar que tenga una vida digna. Para que tenga mayor apoyo y mejorar la calidad de vida de Tini, el gobernador entregará una silla de ruedas y a su vez dio las instrucciones para que sea beneficiaria con el programa de acciones de vivienda para que se construya un baño. Ignacio Hernández Eck, hijo de Tini, expresó que Médico a Domicilio ofrece importante apoyo porque cuando su madre se enferma, el traslado se convierte en una tarea complicada, pues el único medio de transporte con el que cuenta es un triciclo, que no es adecuado para desplazar a la señora y necesita la ayuda de una segunda persona para sostener a la paciente y evitar que se mueva o caiga, lo que dificulta su visita al médico. Teleyucatán te informa. Septiembre, mes patrio, y estas serán parte de las actividades que se pondrán en marcha aquí en el estado. Yucatán celebrará las fiestas patrias con eventos cívicos y culturales. Se invita a la ciudadanía a participar para expresar su patriotismo y fomentar la convivencia familiar, factores que fortalecen el tejido social y contribuyen al clima de paz en el estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezará por primera vez la ceremonia del tradicional grito de independencia desde el balcón central del Palacio de Gobierno, para conmemorar el 209 aniversario del inicio del movimiento de la independencia de México. Al término del acto protocolario, se ofrecerá un espectáculo de pirotecnia con luces multicolores. Después, la arrolladora banda El Limón de René Camacho aparecerá en el escenario que se colocará en el cruce de la calle 61 con 60 para ofrecer un concierto gratuito. El lunes 16, Vila Dosal realizará a las 7:45 horas el izamiento de bandera en el asta central de la Plaza Grande y encabezará la premiación del 36º concurso de interpretación del himno nacional mexicano. Luego, se trasladará al Palacio de Gobierno para presidir el desfile cívico-militar conmemorativo a la independencia, en el que se estima la participación de unos 6,000 efectivos, que recorrerán las principales calles de la ciudad, desde Paseo de Montejo hasta el Parque de San Juan. Los eventos por las fiestas patrias comenzarán el miércoles con la entrega de la medalla Eligio Ancona,
máxima distinción que otorga el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Yucatán, que este año recibirá a Roberto Abraham Mafut por su larga trayectoria como benefactor, gestor, artista y promotor cultural. Las actividades continuarán el viernes 13 a las 8:30 horas, con el homenaje al teniente coronel Juan Crisóstomo Cano y Cano, en el Parque de la Colonia Alemán. A las 9 también se llevará a cabo la ceremonia con motivo del 62 aniversario luctuoso del célebre escritor yucateco Antonio Mediz Bolio, creador de la obra literaria La Tierra del Faisán y del Venado, en la plaza que lleva su nombre en el interior del Centro Estatal de Bellas Artes. Luego, a las 9:30 horas, autoridades estatales y militares encabezarán el acto conmemorativo al 172 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec en el Parque de la Mejorada. El sábado 14 se conmemorará el Día del Charro, en el que jinetes y escaramuzas desfilarán en Paseo de Montejo. Teleyucatán te informa. El proyecto del presupuesto de egresos de la Federación destaca de nuevo por sus recortes a las entidades federativas. Ante esta situación, la secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Olga Rosas Moya, expresó que este contexto no es exclusivo de Yucatán, sino que está sucediendo en todas las entidades federativas. Añadió que ante estos ajustes, la respuesta del gobierno estatal siempre ha sido actuar con más y más eficiencia, haciendo más con menos. Esto viene desde el plan de ahorro que el gobernador impulsa desde el primer día y los resultados están a la vista. La funcionaria estatal hizo un llamado a los otros poderes y ayuntamientos yucatecos a implementar medidas ante el escenario que se vislumbra en las finanzas estatales. Agregó que es momento de ser solidarios e hizo un llamado a prever una administración ordenada, acorde a la realidad política y también a la economía actual. Cambiando de tema, con las lluvias, muchos artefactos que tenemos en el patio pueden acumular agua, un hábitat ideal para la proliferación de los mosquitos. Es por esto que las campañas de descacharrización son muy importantes. Más de 1.600 trabajadores recorrieron 263 colonias, donde recolectaron más de 300 toneladas de cacharros en la segunda campaña de descacharrización. El director de Prevención y Protección a la Salud, Ildefonso Machado Domínguez, dijo que con acciones como esas se busca prevenir la proliferación de mosquitos Aedes aegypti. Esto representa una oportunidad para sacar todos aquellos recipientes que acumulan agua y prevenir las infecciones que son contagiadas principalmente por el mosquito como Zika, el dengue y el chikungunya. La próxima semana realizaremos estas acciones, pero en las comisarías aledañas a la ciudad. El día sábado 14 haremos acciones en el sur y el domingo 15 en las demarcaciones que están ubicadas al norte. Esta campaña no es para sacar colchones ni basura de los hogares, porque eso dificulta la labor que realizan los brigadistas. Agregó que se han realizado acciones de descacharrización en 137 comunidades de 61 municipios, en donde se han eliminado casi 2.000 toneladas de desecho. Ante la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, informó que en Yucatán hay 62 casos de dengue registrados. Y no tenemos registro de casos de Zika y chikungunya. Aunque las cifras son alentadoras, no podemos bajar la guardia. También se realizó el control larvario y abatización en 437,000 viviendas, se nebulizaron 63,000 hectáreas y rociado con insecticida 12,000 hogares. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y de septiembre del 2018 a la fecha, 1.914 jóvenes y también adultos participaron en alguno de los cursos que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. Más de 400 alumnos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, que en el último trimestre se capacitaron en algunos de los cursos que se ofrecen como fotografía digital, barbería, masajes, entre otros, recibieron su certificado. La ventaja es que cuentan con el aval de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y CEP Nacional. Y esto les permite el día de mañana conseguir una opción más de trabajo. Están abiertas las inscripciones para los 16 cursos que iniciarán el 17 de septiembre.
Podrán inscribirse jóvenes a partir de los 15 años de edad. Entre los que tenemos maquillaje profesional, corte de cabello y barbería, tenemos fotografía digital, diseño gráfico publicitario para emprendedores, tenemos masaje facial, masaje con piedras calientes, etcétera. La duración va de 20, 40, 50 horas dependiendo del curso. Entre la oferta educativa también resalta la instalación y mantenimiento de aires acondicionados, automaquillaje, manejo de drones, entre otros, cuyo costo oscila entre los 600 a 1.500 pesos por curso. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y la inversión de 12.164 millones de pesos que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal para el sector turístico generarán 10.000 empleos. Esto fue lo que informó el subsecretario de Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico, Agustín Menéndez Reyes. Por supuesto que la oportunidad de empleo, la intención es que se genere para la mano de obra yucateca, para que en los municipios del interior del estado donde van a estar estos proyectos turísticos, pues puedan atraer y captar talento humano yucateco y que sea además la fuerza laboral que impulse estos proyectos. Creo que justamente la atracción de nuevas inversiones, la atracción de nuevas empresas hace que el mercado sea más competitivo y eso también se traduce en mejores oportunidades salariales para la mano de obra. Nos vamos a la primera pausa. Enseguida regresamos. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Sondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Sondé. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información y próximamente se estaría enviando al Congreso del Estado la terna de aquellos que estarían buscando estar al frente del Tribunal de los Trabajadores. El Ejecutivo analiza los perfiles de los candidatos a la presidencia del Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y municipios, informó la Secretaria General de Gobierno, María Fris Sierra. Se están analizando muy responsablemente los perfiles que podríamos para que el gobernador pudiera presentar a los mejores para que pudiera el Congreso elegir al idóneo. Hay que ver quiénes cumplen, qué perfil cumple los requisitos que se exige para que pueda ser propuesto esta persona, ¿no? Para este cargo bien importante. Antes que concluya el plazo de los 30 días, se tendrá la terna que se enviará al Congreso del Estado. Nosotros tenemos la responsabilidad de no irnos hasta el final, porque también, aunque la ley prevé que quien se queda en encargo del despacho es el secretario de ahí, pero también es importante que ya esté el titular trabajando. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Profesionistas de la Secretaría de Educación del Estado mejorarán su labor gracias a estas conferencias magistrales. Técnicas y herramientas para hacer más práctica la intervención profesional del trabajador social y los retos en el ámbito de la educación especial fueron temas abordados por Rubí Chablé Ávila e Isabel García Álvarez, expertas que compartieron sus consejos al personal de esta área de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Chablé Valencia, doctora en Ciencias de la Educación y autora de textos sobre diagnóstico y tratamiento de infantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad,
expuso que entre las técnicas y herramientas para mejorar la labor de los trabajadores sociales está la permanente comunicación con quienes sean tutores de sus estudiantes. Por otra parte, García Álvarez es una trabajadora social con trayectoria en pláticas a alumnas y alumnos de secundaria sobre el uso correcto de redes sociales, hábitos de estudio y consejos vocacionales. Ella puntualizó que los principales retos para los profesionales de este sector es concretar su función de guía dentro de la comunidad a través del diálogo y constante mejora para transformar su entorno. Teleyucatán te informa. El director de distribución de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Marcos Saliasa Cisneros, llegó a la entidad y lo hizo para verificar cuáles son las escuelas que aún no cuentan con sus libros. El encargado de la Delegación Federal de la SEP en Yucatán, Juan Balán Vargas, aseguró que falta que llegue el 2% de los libros de texto gratuitos. De acuerdo al reporte que nosotros tenemos, ya estamos casi al 100% de entrega de los libros de texto que estaban pendientes. Quizá quedan algunos que son simplemente complementarios. De acuerdo al reporte que yo tengo, ya estamos al 98%, o sea que es mínimo ya la cantidad de libros de texto que aparentemente faltan, y esa es la idea de la visita del funcionario de Conalitec para hacer esa verificación. Sin embargo, dijo que las clases se imparten de forma regular a pesar de la falta de libros de texto y aseguró que la situación no representará atraso en la formación académica de los estudiantes. Los docentes están totalmente preparados para este tipo de contingencias. De hecho, yo creo que seguramente han resuelto de manera positiva la situación en las escuelas. Hasta el último reporte de la CGI, el 30 de agosto, faltaban 299.800 libros de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, así como de educación indígena y los de braille para personas con discapacidad visual. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ya son 13 años de que la bicirruta es un referente para convivir y pasar un buen rato en familia o amigos. Un año más que celebramos este espacio con los que más queremos. En bicicleta, triciclo, avalancha, corriendo, en patines o caminando, más de 3,000 personas recorrieron la bicirruta que cumplió 13 años de su realización. En el recorrido de 5.2 kilómetros que abarca desde el Monumento a la Patria hasta la Plaza Grande, se efectuaron diversas actividades con motivo del 13 aniversario del programa, como desfile de cosplay al ritmo de batucada, pintacaritas, juegos de feria y hasta títeres. Sí, sí. El alcalde Renán Barrera Concha recorrió el paseo acompañado de su esposa y sus hijos y entregó 4 bicicletas que se sortearon por medio de una tómbola entre quienes asistieron al festejo donde se partió el pastel conmemorativo. El director de Bienestar Social, Jorge Gamboa Wong, recordó que cuando inició el programa en 2006, en el primer mes, 3,000 personas participaron y de enero a la fecha, 86,516 ciudadanos disfrutaron de la bicirruta. Se multiplicó en más de 300% el número de asistentes al programa, que también se realiza en su versión nocturna el primer sábado de cada mes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y sobre este mismo tema, algunas de las personas que acudieron a esta celebración del 13 aniversario de la bicirruta comentan qué es lo que más les gusta de este programa. Me parece un evento muy bonito para convivir con la familia. ¿Primera vez que vienen? No, ya es como la 5ª vez creo que venimos. ¿Traen su bicicleta o la renta? No, la rentamos. ¿Hay opciones para desde los más chicos hasta los más grandes? Sí, con rueditas, sin rueditas, para que vayan atrás los niños o en familia. Oye Juan, ¿con quién vienes a la bicirruta? Con mi familia. ¿Y qué te parece este programa? Pues muy divertido y muy alegre y familiar. ¿Es la primera vez que vienes? No, segunda vez. ¿Qué tal la manejada en esta bicicleta? Un poco, porque parece un barco. Oiga, ¿qué le parece pues este programa de la bicirruta? Genial, la verdad es que sí se ha mantenido tantos años, yo creo que porque es algo sano, divertido, genial que sea gratuito, ¿no? Y pues disfrutamos tanto chicos como grandes, ¿verdad? ¿Con quién viene usted? Con mi hija siempre, con la familia. ¿Siempre a pedalear usted y a disfrutar el paisaje?
Después cambiamos. Después la devuelvo y ya le toca a ella, sí. Pues muy padre para convivir con la familia y con los hijos, muy bien. Nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Somos mujeres indígenas con voz, decisión y capacidad de acción. Desde distintos espacios lucho para lograr mayor igualdad de oportunidades y ejercicio de nuestros derechos. Trabajo día con día para preservar y fortalecer mi lengua mije. Como estudiante en educación indígena, me preparo para que las y los niños de mi comunidad ejerzan sus derechos a la educación bilingüe y de calidad. Porque ser mujer e indígena en México no debe ser motivo de exclusión ni discriminación. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Ya de regreso con más información y creada con materiales 100% biodegradables, estas urnas son respetuosas con el medio ambiente. Con sal, arena o composta, se elaboran urnas ecológicas que se degradan en 10 minutos después de depositarlas en el mar o un cenote y en 3 meses cuando se siembran en un árbol. Es como un retorno a la naturaleza. Tenemos urnas del medio ambiente para 3 tipos. Tenemos para mar, para agua dulce y para tierra. Para quienes su último deseo es que sus cenizas se esparzan en el mar, las urnas son elaboradas con sal. Se deposita en el mar, la sal se va a diluir en cuestión de 10 minutos y las cenizas van al fondo y lo que hacen es alimentar al coral. Algo similar sucede con las urnas de arena, con el contacto con el agua dulce. La arena se diluye, se va al fondo y las cenizas lo que alimenta es el fitoplancton. Las urnas para depositar en bosques o sembrar un árbol están elaboradas de composta. Es fibra de coco, hojas de cacao. La función es depositar las cenizas, se entierra en el bosque, en el monte, junto a un árbol que sería el árbol deseado por esa persona, o sembrarle junto como si fuera una maceta. Ponemos un árbol, se siembra y en cuestión de 3 meses se degrada la composta. El árbol se va a alimentar directamente con las cenizas, entonces le estamos dando vida a la vida. En Yucatán comenzaron a utilizarse esas urnas para promover el cuidado del medio ambiente y evitar accidentes. Antes había literalmente una frase que la gente decía: cuando yo me muera, quiero que me cremen y mis cenizas las avienten al mar. Muchas veces terminaba bañándose con las cenizas porque no había el medio adecuado. Ahora con esta esfera, ese es el medio. El 60% de los servicios que ofrece son cremaciones. Creemos que es lo mejor porque los cementerios en sí son muy contaminantes. Contaminan el fondo freático. El tener una urna en una cripta, pues es lo ideal, pero ahora con esta innovación la gente le ha gustado mucho, tiene mucho impacto. De hecho hay un proyecto a futuro, se hablan de cementerios ecológicos. En lugar de comprar una cripta o una bóveda para enterrar, es comprar un árbol. Son cementerios verdes, se le llaman. En Puebla ya funciona uno. Al menos el 20% pide que sus cenizas se esparzan en el mar. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Libden Ojeda nos presenta la siguiente entrevista.
Hoy nos acompaña el contador Rafael Convalucier Medina y ya lo sabe, él es el secretario de Pesca y Acuacultura de Yucatán. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Liven? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. La semana pasada, jueves y viernes, estuvo realizando un evento muy importante aquí en Yucatán, el Summit Latinoamericano para la Sustentabilidad de la Pesca y Acuacultura. Es muy importante este evento, es el primero que se realiza. Efectivamente, tuvimos el honor y estamos muy orgullosos de haber tenido este evento aquí en Yucatán. Es un evento que lo patrocinaron fundaciones principalmente americanas, Fundación Walton y Fundación Packard, decidieron hacerlo en Yucatán. Lo que busca este summit, donde se juntaron personalidades de la pesca y la acuacultura de toda Latinoamérica e inclusive de otras partes del mundo, buscando la sustentabilidad de la pesca y la acuacultura en Latinoamérica. Es uniendo a toda la cadena de producción, desde el inversionista que decide meter su dinero en algo de este sector, productores, comercializadores, chefs y consumidores, a ponerse de acuerdo de qué es las obligaciones y que tiene que tener cada uno en la cadena para lograr la sustentabilidad de la pesca y la acuacultura. En este evento de talla tan importante, ¿cuáles son algunos de los temas que se estuvieron abordando durante estos 2 días? Pues estuvimos hablando, se habló de la pesca furtiva, se habló de la pesca responsable, se habló de la acuacultura con una visión ecológica y de cuidado a la ecología, se habló del consumo tanto por las cadenas de comercialización, supermercados, restaurantes, de comprar productos que vengan de un programa o una sustentabilidad, de compañías que tengan esa responsabilidad. Claro, tener la delicadeza. Me imagino que se habrán propuesto, habrán salido muchas cosas interesantes para esta rama. Sí, la verdad es que salieron muchísimas cosas interesantes que tendremos en el documento de conclusiones. Y también para Yucatán fue interesantísimo tener a todos los expertos para poder aprender de ellos y poder hacer las cosas correctamente en un futuro. Sobre ese mismo tema, secretario, después del Summit, ¿qué sigue? Pues después del Summit ahorita nos estamos poniendo a trabajar también tuvimos la oportunidad de tener gente que está invirtiendo en acuacultura en otras partes del mundo, ver si mostrarles Yucatán de cuáles son las características y las bondades que tiene Yucatán para este sector, y pues esperamos darle seguimiento para ver si logramos algunas inversiones en el futuro. Y estaremos pendientes. ¿Algo más que desea agregar, secretario? No, nada más. También tuvimos productores ahí que aprendieron mucho de estas experiencias y esperemos que ellos también lo lleven a cabo. Una reunión bastante positiva. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este tema. Muchísimas gracias, Lilia. Nos vamos a una pausa. Al regreso, más información. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido.
estamos de regreso con más en Tele Yucatán Te Informa, y por ley los municipios del estado deben de proporcionar sus datos al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De no hacerlo, no solo eludirán la ley, sino que también tendrán consecuencias. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales sancionará en breve a municipios que no han cumplido con la ley de transparencia. Están preparándose más multas para los sujetos obligados incumplidos, pero ya se aplicó la primera multa en este año 2019 a un municipio del estado de Yucatán. Es Calomul. Recordó que en junio pasado se aplicó la multa a la alcaldesa Leticia Marlene Camelo Juchim al no cumplir con la entrega de información completa respecto a la nómina de la Policía Municipal y de los empleados en general. De acuerdo a la Ley General de Transparencia y su última modificación en el 2015, habla de que únicamente podrá ser pagada las multas, las sanciones en este caso, por medio del dinero del propio servidor público, ya no más el pago por parte del erario público de ningún tipo de multa. El comisionado presidente inauguró la exposición Arte en Claro en la Galería del Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón con motivo de las actividades del 15 aniversario del instituto. Dijo que con esta muestra de carteles y dibujos de cómics elaborados por niños y jóvenes en los concursos realizados estos 15 años, se pretende que los espectadores reflexionen sobre la importancia del acceso a la información y la protección de datos personales. Recordó que hoy en día la cultura de la transparencia ha crecido. Basta recordar que en el primer año del instituto solo se presentaron 2 recursos de revisión y este año ya suman más de 1,300. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Los mexicanos deben refrendar su lealtad con la patria. Pacientes y también ciudadanos de este hospital participaron en los honores a la bandera. Con motivo de las fiestas patrias y la conmemoración de la independencia de México, en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, se llevó a cabo una ceremonia cívico-militar en la que el personal de salud refrendó su compromiso con México, respeto a los símbolos patrios y su convicción con la labor que realizan en la atención de la salud de los pacientes. En la explanada principal del hospital, pacientes y ciudadanos que se encontraban en el recinto participaron en los honores a la bandera, que fueron presididos por el comandante del 11º Batallón de Infantería, César Amaya Becerra. El director del hospital, Alfredo Medina Ocampo, destacó que hoy más que nunca, los mexicanos deben refrendar su lealtad con la patria, sus instituciones y su gente. Asimismo, recordó que los símbolos patrios son parte de la identidad de los mexicanos y que el patriotismo es un sentimiento de amor que, bien inculcado y conducido, genera más cohesión. En la ceremonia participaron poco más de 60 elementos de la 10ª Región Militar, que conforman la banda de guerra, la banda de música, la sección de honores y la escolta de bandera, quienes forman parte del contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que participará en el desfile del 16 de septiembre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y en el mes de octubre se realizará la campaña Polio Plus en el estado, ya que aunque esta enfermedad está casi erradicada, aún se corre riesgo de contraerla. Aunque la poliomielitis se erradicó 99% en el mundo, la enfermedad es un riesgo, por eso se pretende llegar a 0 para que junto con la viruela sea la segunda enfermedad en eliminarse de la faz de la Tierra. Por eso los representantes de los clubes rotarios de Yucatán pidieron sumarse a la iniciativa Polio Plus. En América tiene más de 20 años erradicada. Estamos a un vuelo de distancia de volver a tener ese flagelo si no se llega a la meta, que es erradicada al 100%. Este año surgió la iniciativa de que, como grupo vamos a hacer una campaña de difusión y de recolección de fondos, independientemente de los esfuerzos que cada club haga por separado. En octubre, los 12 clubes rotarios del estado realizarán actividades en sus comunidades para crear conciencia del padecimiento que causa parálisis, incluso la muerte de infantes. Nuestra participación en sí va a ser para firma de autógrafos, convivir con la gente y llevarles el mensaje, ¿no? Regresarles esto, de que sigan pendientes, que la polio todavía está y que sigue siendo un peligro, aunque ya no lo vemos. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y para fomentar la lectura y escritura en los estudiantes de preparatoria, el Colegio de Bachilleres capacita a promotores de lectura como parte del programa A Leer Se Ha Dicho.
Actualmente, bueno, tenemos 57 planteles inscritos que son parte del programa y tenemos una red de promotores de lectura que está compuesta por 90 promotores. Los promotores se han sumado de manera voluntaria, son maestros, orientadores, prefectos. Y a través de este esquema se busca que por medio de actividades lúdicas los jóvenes, las nuevas generaciones de estudiantes se formen como lectores y a la vez desarrollen capacidades académicas y de nuevos procesos para interesarse en los libros. Ya como institución, bueno, a nosotros nos ha incidido en los índices de comprensión lectora de las pruebas estandarizadas que se realizan y bueno, hemos notado que el que se convierte en lector por gusto automáticamente va mejorando su comprensión lectora, lo cual pues obviamente favorece en los niveles de aprendizaje. Antes de irnos al corte comercial, recuerdo el teléfono del estudio 940-7600 para que usted se comunique con nosotros. Ya volvemos con la información en Lengua Maya. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra Blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. Yutzilacap, ahora sí, listos para celebrar el 15 de septiembre. Por supuesto, solo estamos esperando la fecha. A unos cuantos días. Esperamos probar el pozole que vas a cocinar. Claro, por supuesto, yo los voy a traer a todos. Así es. Veitron de Guadalquivir, amigas y chicos, Tele Yucatán te informa y ambalo cano y vuelta beslatile. A Cabilao Casba, lunes 7 luquima, con el casi que es Lepisquinila, Bolompele, lo buquini, lo winalil, septiembre, dile Kino Yanicona, Yanusoxa, Uchutu Shul, Ukini, lo buto, Sholtun, le nucul, shock, titulacal para lo dile nuk, besaje lucaba impulso escolar, mana 2000, un pele, nahilo, shock, el primaria, el secundaria, yo ya le cujala, Yucatán, Mauricio Vila Dosal, ya le Javi Shokat, 2019, tak 2020, Yanuku, Butunshan, mana 274,000, mucho, le nucul, shock, Beshan, 208,533 anil shanat y el nok shan 417,066 el nok un kubiti paralo y chile kinilo keloba wamut abale anta hilo beya un tultata sile yan kuchup tak 1,500 pesos telo manikle nukulil shoko estimale que sami akilo wait no lumil Yucatán hevis tulakal tulumil México yanuk imbesal tunshan uk imbesahilo le nos lumil gela le kupal tanta tuntu lakal mak le kupasta lutak pahale kawi esto shambin bisu amiyol uyakun mil nos lumil México kapatakshan yanda yetu lak silo le masha kupasta le etelson que gelas imbesahil tu mele tie uyanda mak chirulak silo ba mal gutasi kutiale jal tu lakal kahilo wala chilo que está Mauricio Vila Dosal ya un tengo un hol tushan le tie wakabile 15 de septiembre le tie mucho tamba le tus contact pa halemaco ba ukaba grito de independencia te tocuchil unahil halachil palacio de gobierno de lo que embesal 209 jabo uchiku casa ubate tal ujal kabil unos lumil México guerra de independencia el lunes 16 le gansas chajaque las 7 sokupit manalti las 7:30 usastal de tu chumuk nos que vikilu wayukahil hoitin kubine halachu chalu liksalu lakamilo numil México y televisión tile muchtan balo tikun ku bitunshan chimpo la lilti macho nahalt
Uquetlamil Ucayal, Ucayil, Unohlumil México, justo que Cubintu Chantucuchi, el Palacio de Gobierno, ya Lujolin, Ucapal, Lechimbal Chanilo, Waletie desfileo. El socuale Kingo Helo Bajo, ya Cafiaquil, 1600 Meyajo, Mano, Tunshan, Huetucajil Hoy, 263, un pele much Castalil, Tush Manu Molo, Tulacabacho, Hok Sabit, 300 toneladas de lo Bucaba, Man Moli, Bukibishawi, Cascundi Gesh, Bucaba, José Telo, Ujol Popil, Tunshan, Le Meyahilgela, Ildefonso Machado Domínguez, que Aliguete Le Meyahilo Bajo, Caranta, Mupata Bin, Tutanga, Biotochumac, Nu, Curiotushka, Etzlaka, Top Oklik Oshol Tsaisik, Helas, Kohan y Lop Helobo, Tanshan Ubeta Le Meyahati, 137 pele, Cuchililti, 61 pele, Mectan Cajilo, Ushno, Cabilujala, Chilucatán, secretario de Gobierno, María Fritz Sierra, que Alique, Tactilek Ino Behla, 62 Tulumaco, Zohuila, Zogutsayal Dengeti. Manshan Mako Ichil Hegelas Ichkahil, Honahil, Telupulu Akti, Kuchilo, Tushtungu Yetsaha, Yolamutopol, Lek Oslo, Halkatahan Sak, Ichil Tiik, Beilo, Kapataku Kinsal, Lek Oslobo. So, what's going to Yamba, Letter Talamil, Beilo, to Mentu Kahbale, Yashuk Inilo, Bleshoka, Ichilehabil, Hela, Yantushmak Uchuk, Machuk, Besakle, Analte, Gutus de Nahilo, Shokilo, Tactilek Imbehlak, Tatun. Ujol Popil Macho Ilikut Osle, Anal Teuba, Comisión Nacional de Libros de Texto, Marco Saliasa Cisneros, Tahuitulumil Yucatán, Ecapatacu Ilik Bicheniclet Talamil Gela. Más Mola il Cambes, Tulumil México, Huete Noslumila, Juan Balambare, que sea Lique, Yanubin Letie, Anal Teucuncu Bilot, Tactilek Imbela Utzok, Shak Alitubeta Mola il Cambesa, Secretaría de Educación, Cuchic para 100,000 upelel, Anal Teutum, Macuchki, Tunahilo Shogue Preescolar, Primaria, Tac Secundaria. Kuitum kuila le bajela yantal milkutasik chen le bashin sikotestile tilaka bil behla tu kahbale piskina ukim besahil ukim upiskinil kim besahilo veitno sama tu karte muy milbashi mikra leni con toda la actitud empezamos este lunes y nos vemos mañana. Aquí estaremos. Seguimos con la información y a unos días de que se lleve a cabo la Cumbre de la Paz, la máxima casa de estudios realizará el primer encuentro por la cultura de la paz 2019. Previo a la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, el Club Cultivamente AC, por medio del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la UADY, realizará el primer encuentro por la cultura de paz 2019, Agenda 2030 en contextos locales. Van a participar aproximadamente 40 ponentes en 2 foros y 7 mesas panel. Vamos a tener también 3 conferencias magistrales. Se espera la visita de 1,300 personas a lo largo de 5 jornadas en las cuales se va a dividir el encuentro. El objetivo principal del evento es revisar acciones en cultura de paz en los municipios para analizar, difundir avances, retos y alianzas estratégicas en el Estado. No tenemos eventos locales en donde pueda un estudiante de nivel bachillerato del interior del Estado tener acceso a estas temáticas relevantes, especialmente para esos lugares en donde más falta hace. Gracias al apoyo de las autoridades de educación media superior y también del Colegio de Bachilleres, podemos traer estudiantes también de otros planteles, de otros subsistemas, como el del telebachillerato comunitario. Violencia en las mujeres yucatecas, promover la paz, educar en contextos innovadores y fomento del bienestar en contextos de violencia escolar son algunos de los temas que se abordarán en las jornadas que se realizarán del 17 al 19 próximos en el Centro Cultural Universitario de la UADY. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Que tenga una excelente noche. Con esta información nos despedimos. Mañana aquí estaremos a las 8 de la noche presentando la información de nuestro estado. Lenny, como siempre, un gusto. También excelente noche. Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana y por supuesto ustedes no se despeguen, que sigue la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Muy buenas noches, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, listos para presentar lo más relevante del acontecer deportivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Hoy en Deportes Tele Yucatán te informa, estaremos hablando acerca del triunfo 3-1 de los Leones de Yucatán ante los Guerreros de Oaxaca ayer en el Parque Kukulcán. Los melenudos en únicamente 5 partidos, bueno, pues ya obtuvieron su boleto para estar disputando la final de la zona sur de la Liga Mexicana temporada 2019. Esperan rival. El equipo de los Tigres ayer venció 3-1 también a los Diablos Rojos del México y con ello tienen ventaja 3-2. Esta otra confrontación donde va a salir el rival de Yucatán se va a estar reanudando mañana en la capital del país. Le tendremos el resumen del juego de ayer de los melenudos y estaremos hablando de la siguiente serie que estará arrancando el próximo sábado. También tendremos las declaraciones del manager melenudo Jerónimo Gil y del pitcher César Valdés, este lanzador quien ayer estuvo por espacio de 7 entradas y guió a los Reyes de la Selva a obtener la victoria y su boleto a la final del sur. En el boxeo se presentó lo que va a ser la función del próximo 28 de septiembre, un total de 7 combates, noches de boxeo en el gimnasio polifuncional. Le tendremos todos los detalles y en la información del atletismo se realizó la edición 2019 de la carrera de la Cruz Roja. Le daremos toda la información. De esto y mucho más estaremos hablando y como siempre la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Bienvenido, arrancamos. Muy buenas noches, Mario, muy buenas noches. Gracias a usted por continuar con nosotros aquí en la información deportiva, Deportes Tele Yucatán. Recuerde, estamos iniciando la semana con bastante información. Y por cierto, Mario, en el softball decíamos en la tarde, pues terminó el torneo nacional, categoría sub-25 y menores. Sonora en varonil y Tamaulipas en femenil fueron los monarcas de este torneo que concluyó el día de ayer en nuestra ciudad. Vámonos rápidamente con nuestros números de comunicación, 940-7600, el teléfono. En Twitter estamos en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. Saca la garra, los Leones ayer desde la primera entrada iniciaron la fiesta, dobletes tanto de Alex Lidi como del Pepón Juárez, que al final de cuentas significarían las primeras 2 anotaciones. En el segundo rollo, el niño Leo Eras timbró la tercera y por espacio de 7 entradas, buena serpentina del dominicano César Valdés, el triunfo 3-1 de los Leones frente al equipo de los Guerreros de Oaxaca en el quinto juego de la primera ronda de playoff le dio a Yucatán el boleto para disputar a partir del próximo sábado la final de la zona sur. Vamos a ver el resumen del juego de anoche. El dominicano César Valdés lanzó sólidas 7 entradas para conducir a los Leones de Yucatán al éxito de 3-1 contra los Guerreros de Oaxaca y obtener el pase a la serie de campeonato de la zona sur anoche en el Parque Kukulcán. Valdés completó su labor de 2 hits con 1 carrera y obtuvo su primer triunfo de la postemporada. Lo relevaron Enrique Burgos y Josh Luke. Este último se apuntó el salvamento. Alex Delgado cargó con el descalabro.
Desde el amanecer del partido, los melenudos tomaron ventaja al anotar 2 carreras con imparables productores de Luis Felipe Juárez y Xavier Scruggs, que pusieron el marcador 2-0. Y en el segundo acto, sentenciaron el juego con un zarpazo más con sencillo productor de Walter Ibarra. Oaxaca hizo su única anotación en la cuarta entrada con Alejandro González, quien se envasó con pasaporte y momentos después aprovechó una rola de doble matanza de Moisés Sierra para irse a la conquista del Pentágono. Los Reyes de la Selva se convierten en el primer equipo en obtener su pase a la final del Sur, esperando ahora a su rival, que será el ganador de la serie entre Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo. Estos últimos con ventaja en la serie de 3-2. Bueno, y siguiendo con el tema del rey de los deportes, terminando el partido, bueno, usted sabe, en playoff siempre se organiza una conferencia de prensa con los protagonistas. En esta ocasión platicamos con Jerónimo Gil, el manager del conjunto melenudo, y también con el pitcher ganador de este partido, César Valdés, quien habla, pues bueno, de el apoyo que está recibiendo por parte de la afición, y por allá también comenta que, bueno, él quiere recibir comentarios positivos y no negativos por parte de algunos medios de comunicación. Esto es lo que dijeron. Bueno, hasta ahorita todavía no hemos platicado nada de eso, pero tenemos días para ver, para recapacitar lo que podemos hacer, pero gracias a Dios todos los muchachos están bien, todos los abridores están bien, todos los muchachos, y yo creo que hay que seguir trabajando porque realmente no hemos ganado nada. Pues yo creo que la dedicación, el entusiasmo de los muchachos, yo siempre lo he dicho, yo tengo mucha confianza en ellos desde que llegué aquí, he platicado con bastante de ellos, y yo creo que lo mejor que tienen ellos es la confianza, y de mí no lo van a perder. Yo siempre les he dicho que salgan a dar todo por el todo, al 100%, que se dediquen, que se enfoquen a lo que quieren hacer, y todo va a estar bien. Gracias a Dios ahorita ya pasamos a la final y tenemos que seguir enfocados en lo que viene. Claro que sí, no es fácil, perdimos un juego aquí y se escucharon muchos comentarios negativos, eso no lo queremos. Queremos al aficionado de verdad que venga a apoyarnos en los momentos buenos, momentos malos, y este es el béisbol, ese es el juego, y no todos los días serán de gloria, vendrán momentos difíciles, pero como equipo, como conjunto estamos positivos, enfocados y a dar lo mejor siempre. Y antes de dejar el tema del rey de los deportes, comentar con ustedes que ayer el equipo de los Tigres de Quintana Roo en Cancún vencieron a los Diablos 3-1. Con esto, bueno, pues el equipo de Quintana Roo tiene ventaja 3-2. Hoy lunes es día de descanso, mañana se va a estar reanudando esta confrontación en el Alfredo Harvelú de la capital del país. Si el equipo de los Tigres llega a ser el vencedor de esta confrontación, Yucatán estaría arrancando el próximo sábado en el Parque Cuculcán la serie final de la zona sur. Si es el equipo de los Diablos, entonces la final sureña estaría arrancando el mismo sábado, solamente que en la capital del país. En la zona norte, el equipo de los Acereros del Norte, Monclova, venció 10-5 a los Sultanes de Monterrey para emparejar esta confrontación a 2 victorias por 9. Y en el otro frente, Tijuana, los Toros de Tijuana apabullaron 17-9 a los Zaraperos de Saltillo ayer domingo, con lo cual Tijuana tiene ventaja 3-1 frente al equipo del Zarape. Vámonos a la actividad del boxeo. Se presentó lo que va a ser la función del próximo 28 de septiembre, noches de boxeo en el gimnasio polifuncional. Van a estarse dando 7 combates. Aquí los detalles. Ante el coahuilense David Flash Martínez, el yucateco William Terrible Puch estelarizará el próximo sábado 28 de septiembre a 10 rounds en peso minimosca la velada boxística que tendrá lugar en el gimnasio polifuncional. Pues me siento muy contento. Ese sueño me ha costado llegar hasta ahí. He batallado mucho y ahorita que veo mi nombre ahí y todo, que voy a ser estelar, me siento muy contento y muy emocionado por la pelea. Al parecer vi un pedazo de un video de mi rival y es aguerrido, y pues mi tipo de pelea igual es aguerrido y siento que va a ser una guerra, los 10 rounds. En la pelea preliminar, Manuel Venado Ceballos se medirá a 8 rounds en peso semicompleto a un rival aún por definir, situación que, según externó el pupilo de Julio Tarrago, no le preocupa, pues está listo para pelear ante cualquier rival. No tenemos claramente contra quién vamos a pelear,
pero a lo largo de toda mi carrera han habido varias ocasiones en las que se me presenta un rival, se me cae, entonces esto ya se me hizo algo normal, prepararme para cualquier tipo de rivales. Aparte, pues la preparación amateur como que en mi carrera me ayuda a resolver las cosas al instante, ¿no? Entonces, aún no sé muy bien contra quién voy a pelear, aún se están moviendo las cartas, creo que es un peleador emergente, entonces en eso influye la preparación, en saber, en resolver al instante contra quién vamos a pelear. La función Noches de Boxeo del 29 de septiembre iniciará a las 6:30 de la tarde e incluirá un total de 7 combates, 3 a 8 rounds, 3 más a 4 y la estelar a 10 episodios. En el deporte amateur, siempre en el rey de los deportes, en el béisbol, la Liga Motuleña premió a sus campeones de esa edición anterior, y en el atletismo se realizó la carrera de 10 y 5 kilómetros que organiza la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán. En el marco del segundo juego de la serie final de la Liga Motuleña de Béisbol, categoría de segunda fuerza, entre los equipos de Buxots y Concal, se premió a los campeones individuales del torneo pasado, evento que se realizó en el campo Audomaro Aguilar de Buxots. Los peloteros reconocidos fueron Cristian Chiquini, campeón bateador con .537 de porcentaje y campeón jonronero con 4 cuadrangulares, al igual que Pedro Lizama y Rafael Canché, mientras que en el picheo el monarca fue Wilber Gorosica con récord de 4 victorias sin derrota. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, estuvo presente en el arranque de la serie final y entregó los reconocimientos a los campeones individuales. Por otro lado, Jaime Tolosa fue el ganador de la carrera de 10 kilómetros que organizó la delegación de la Cruz Roja y en la que tomaron parte 600 competidores. Tolosa cronometró 39 minutos y 58 segundos en su llegada a la meta, mientras que en la rama femenil ganó Sonia Villalpando con tiempo de 51 minutos y 46 segundos. En cuanto a la modalidad de 5 kilómetros, el ganador fue René Polanco Escalante en varonil, mientras que en femenil, Claudinia Bojorquez fue la ganadora. María Cristina Castillo Espinosa, presidenta del DIF Yucatán, fue la encargada de dar el disparo de salida de la carrera, acompañada de Michelle Rodríguez, presidenta de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Vámonos, señoras y señores, con esto estamos llegando a la parte final. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Les recuerdo los espacios deportivos de Tele Yucatán, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche. Deportes Tele Yucatán te informa los miércoles a las 7:30 de la noche en el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Y los sábados a las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Además, todos los días durante la ronda de los playoffs que haya actividad, al día siguiente le vamos a estar presentando un resumen de 30 minutos de cada encuentro en Garra Melenuda edición playoff. A nombre nuevamente de todo el equipo, ¿algo más, Antonio? Nos vemos el día de mañana. Manuel Alcalá, ¿algo más? Es todo, muchas gracias, excelente noche. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados.